Saludos a todos. Hoy le damos la bienvenida a Vida González desde Australia. Vida, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Yo Muy muy bien. contenta de tenerte aquí en Conversando con Elvin Cardet. Vida es escritor, tiene varios libros publicados y ha tenido una experiencia de vida muy fuerte en muy fuerte en su niñez y realmente maravillosa luego y todo pues por la conexión espiritual, ¿no? Este es el libro de él, Ecuaciones Geométricas. Yo me lo compré, ahí lo tienen. Los recomiendo. Vamos a estar hablando del libro un poquitito más adelante, pero Vida, la primera pregunta es, ¿cómo fue ese inicio, esa primera experiencia mística en tu vida? Bueno, eh, yo supongo que no tengo realmente conciencia de cómo fue, porque lo que me ocurrió, el primer recuerdo que tengo de la niñez, fue un recuerdo muy, muy tremendo, es la muerte de mi hermanito, ¿sí? En un accidente murió quemado, con agua hirviendo. Entonces, y estábamos él y yo nada más. Eh, Entonces, yo lo digo de esta forma. A las 10 de la mañana, digamos, de un día determinado, yo tenía mamá, papá, un hermanito con quien jugaba, que era menor que yo, un año menor, y un hermanito recién nacido. A las 12 del mediodía no tenía nada. Había muerto mi hermano, mis padres entraron en un conflicto tremendo, terminaron divorciados, en fin, empezó el desastre. Y en el momento que empezó el desastre, eh, mi abuela, la mamá de mi papá, un ser muy, muy avanzado, yo sé hoy que ella es un ser muy avanzado, alguien tremendo, me rescató y me llevó a vivir con ella. Y ahí comenzó la parte mística, porque mi abuela fue quien me enseñó a hablar con los devas, con los ángeles, con las plantas, con los animales, porque ella hablaba con ellos. Entonces, todo empieza ahí, o sea, estamos hablando de hace más de 60 años y nunca paró, o sea, duró todo ese tiempo, ¿no? Este tiempo, pero así fue como comenzó. Tuviste la aparición también de un ángel un poco más en tu ya adultez, ¿no? Que fue quien te mostró estas imágenes espectaculares. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué aprendiste? ¿Cuán preparado estabas para tener esta información que plasmas en este libro? Bueno, son varias preguntas. Lo primero es, sí, fue un ángel, el arcángel Metatrón, que me despertó una noche hablándome y tuvimos una experiencia, o sea, yo tuve una experiencia muy extraña porque no sabía quién era, no sabía que Metatrón era un nombre de un ángel. eh, y cuando él empezó a mostrarme lo que él tenía para darme, yo le decía, Señor, no, yo no estoy entendiendo y no creo poder usar esta información porque era muy complejo todo. Eran figuras geométricas increíblemente complejas. eh, o sea, yo no sé dónde estaba, ¿no? Yo estaba en mi dormitorio, mi esposa estaba durmiendo, ella no se enteró de nada y Metatron me habló por bastante tiempo, no sé, 2 horas, no sé cuánto tiempo fue. Y, y él me dijo, no te preocupes, no hace falta que trates de recordar porque las memorias estarán frescas cuando las necesites. Solamente observa y escucha. Y eso fue lo que hice. Eh,
y él me empezó a mostrar esas imágenes tan complejas que algunas que aparecen en ese libro y muchas otras, porque tengo que saltar en el tiempo. El día de hoy, a los 67 años, te puedo decir, esas imágenes tienen un nombre que se me dio, que es ecuaciones geométricas. Esas imágenes son 7400 en total y están todas, ya están todas plasmadas, ¿sí? Lo que pasa es que no tengo todavía el permiso para mostrarlas todas. Las que tú tienes en ese libro eh, tienen ya unos años. Bueno, ese libro tiene por lo menos 3 años, eh, pero cada día yo recibo instrucciones para trabajar en las imágenes que ya están hechas, pero que tengo, a las que tengo que agregarles información codificada. Muy complejo, para mí muy complejo. Este, entonces, esto es un trabajo que ocurre todos los días. Hay imágenes, por ejemplo, cuando a mí se me muestra una imagen, como digo, se me mostró en aquel momento, pero después se me refresca la memoria. Cuando me la muestran, quizás yo tenga un sketch, que fue lo que hice en un principio, pero ese sketch ya contiene toda la información cifrada que la imagen terminada va a contener. Estas ecuaciones métricas, y así se llama el libro que de nuevo está disponible en Amazon, es realmente un trabajo sorprendente. Metatron te informó que mirándolas, por eso se han publicado, ¿no? De alguna manera nos hace recordar, nos hace activar algo en nuestras células, inclusive en nuestras glándulas, para esta era dorada. Hay tanto de qué hablar contigo, vida, hay tanto de qué hablar, pero para mí resonó muchísimo. ¿Cómo es que funciona el observar y meditar sobre estas imágenes y la repercusión que tiene en el cuerpo humano de cara a la era dorada? Y después explícame exactamente qué es la era dorada. Y te estoy haciendo demasiadas preguntas al mismo tiempo, perdóname, pero no mil. ¿Está bien? ¿Está bien? Estamos comunicándonos, está todo bien. Yo iré, creo que es importante aclarar que yo no tengo experiencia en este tipo de situación. Entonces, soy muy, eh, soy muy tosco, no sé comunicarme bien. De hecho, yo no hablo con mucha gente nunca. Entonces, voy a tratar de contestarte cada pregunta lo mejor que pueda. Entonces, lo primero es, las ecuaciones geométricas son portales, así, literalmente, son puertas que uno puede abrir. Entonces, yo les digo a las personas para facilitarles el uso, les digo, coloquen en esa puerta, elijan la imagen o dejen que la imagen los elija a ustedes y coloquen una aldaba, un picaporte, para tener fácil acceso a esa puerta y poder abrirla sin hacer ningún esfuerzo. Una vez que abren la puerta, van a ingresar, pueden ingresar, si desean hacerlo, a un recinto, a una cámara, que si estuviéramos hablando de las pirámides de Egipto, por ejemplo, estarían, la persona estaría ingresando a la cámara del rey, ¿sí? Donde hay un sarcófago. Eh, Ese es el recinto, el sarcófago es el recinto. El mito que debo aclarar es que un sarcófago no es un ataúd. Un sarcófago es una cámara donde todas las cosas son posibles. Absolutamente todas las cosas son posibles, porque está
lo más alejado que podría llegar a estar de la tercera dimensión, que es la dimensión más limitada y más limitante que existe. Entonces, una vez que uno ingresa por ese portal de luz a esa cámara, uno tiene la oportunidad de iniciar un nuevo universo, un universo personal, ¿sí? Este, para eso se nos activa en el momento de ingresar a la cámara, se nos activan dos glándulas fundamentales, que son la glándula pineal y la glándula timo, que trabajando en combinación crean una esfera de luz que eventualmente va a ser un nuevo universo. Y en ese universo nosotros podemos, eh, a ese universo le podemos agregar todo lo que deseemos que el universo contenga y podemos quitar todo lo que ya no deseemos tener en nuestra vida. Por ejemplo, miedos y frustraciones, todo ese tipo de cosas se pueden remover de, de ese universo que estoy nombrando, que es nuestra vida, ¿no? Entonces, así comienza esto. Es hasta donde yo lo puedo entender, esto es una meditación, pero no es una meditación, eh, digamos, convencional, guiada, con música, no, no hay nada de eso. En la cámara a la que uno ingresa, eh, uno no tiene dónde sentarse, no hay ventanas, no hay nada más que penumbra, para que los ojos físicos no nos tienten, ¿sí? Nuestros ojos físicos van a seguir, si pasa una mosca la vamos a seguir con la vista, si lo que ocurra, nuestros ojos físicos van a querer investigar, lo mismo que nuestros oídos van a querer investigar cada sonido. Entonces en ese lugar nosotros tenemos la oportunidad de escuchar la voz del creador sin ningún tipo de interferencia y ver lo que se nos vaya a mostrar. En mi experiencia es como ver una pantalla, una película. Algo está ocurriendo en esa pantalla bueno, que nos indica lo que sea que nosotros necesitemos. Ahí es donde tengo que terminar la explicación, porque cada ser humano va a experimentar algo diferente en esa cámara. Si estoy entendiendo, son como dimensiones y entonces son infinitas porque cada ser humano va a tener la posibilidad de entrar a una dimensión de su propio creación, puede ser. Estoy entendiendo bien, ¿no? Sí, 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 o sea, nosotros es bastante más complejo que eso, pero los seres humanos, mientras que estamos en un cuerpo humano, eh, no podemos autodenominarnos creadores, pero sí nos podemos eh, llamar co-creadores. Estamos colaborando en el proceso de la creación de nuestra realidad. Entonces sí, es más o menos como yo lo he dicho y como tú lo has dicho, podemos juntar todo eso y un, esa sería una descripción bastante eh, acertada de lo que este cuerpo, ¿sí? Este que está hablando contigo, experimenta cuando entra a esa cámara. Dicen, y los grandes maestros eh, a mí cuando se comunican conmigo, me dicen, dentro del sarcófago, dentro de la cámara del rey, todas las cosas son posibles porque la membrana, la delgada membrana que existe entre la tercera dimensión y el resto de los millones y millones de dimensiones que existen, es tan delgada que uno puede cruzar de un lado a otro sin esfuerzo.
Y cuando uno deja de percibir un mundo que es así de ancho, así de alto y así de profundo, porque At- esas son las tres dimensiones, cuando uno tiene acceso a muchísimas más dimensiones, eh, uno puede crear algo maravilloso y sin limitaciones. Las únicas limitaciones que ese universo va a contener son las que nuestra mente tenga. Y de eso se trata el trabajo de las ecuaciones geométricas, sí. desmantelar las viejas estructuras que, que venimos acarreando por miles y miles de años de civilización y muchísimas civilizaciones anteriores a la historia registrada en el a la que tenemos acceso en este momento. O sea, estamos hablando de la eternidad, ¿sí? Ese es el tema. Cuando yo estoy hablando de lo que ocurre dentro de la Cámara del Rey, eh, tengo que repetir lo que dije al principio. Todas las cosas son posibles, todas. No hay ninguna limitación más que nuestra mente. Y si nosotros podemos dejar ir eso, es- fácilmente tenemos acceso a la maravilla, ¿no? Que es el universo mismo. Es muy interesante, vida, porque hay mucha información saliendo del sarcófago del rey, de las pirámides de Egipto, y de que personas que van para allá y entran, de repente como que obtienen un conocimiento y una sabiduría impresionante. Yo invito a las personas a que busquen esa información porque está. Afortunadamente estamos en una época en que sí, lo que es la internet y las redes sociales tienen información terrible que te pueden como que hasta embrutecer y hacer perder el tiempo, pero también tenemos lo otro, ¿no? Información que te puede ayudar en el despertar. De alguna manera, vida, estamos muchas personas buscando este tipo de información y hasta ahora la mayoría de las entrevistas, casi todas que yo he hecho en este canal, es que se habla de este salto cuántico del ser humano, de esta era dorada en donde cada ser humano es responsable a todos los niveles por ayudar tanto a la humanidad como al planeta a entrar, ¿no? A esa era dorada. ¿Puedes explicarnos tu visión de lo que es esa era dorada, ese salto cuántico que el ser humano puede hacer a nivel físico, espiritual, mental, como cuerpo de luz? Am, bueno, tengo que ir por pasos. El primer paso es declarar mi absoluta ignorancia. Yo soy una persona sin educación, entonces cuando me hablas de saltos cuánticos y de ese tipo de cosas, yo no estoy seguro de que yo pueda entender exactamente de qué estás hablando. Pero yo tengo información a la que accedo directamente a través de mi maestro espiritual, de Sri Satya Sai Baba. Es él el que me lleva de la mano a los diferentes lugares y me muestra cosas y me dice cosas. Y él, por ejemplo, él me informó en el año, yo creo que fue el año 2021, eh, fue el 20 de diciembre, vamos a decir el año 2021, que él me dijo, acaba de iniciarse la era dorada. ¿Sí? Eh, en aquellos momentos eh, todo era muy confuso porque estábamos en el medio de una pandemia, para llamarle de alguna forma, eh, y todo era miedo y confusión y realmente no se parecía en nada a la idea romántica que uno puede tener de una era dorada, que va a tener 1000 años de duración y que va a ser absolutamente maravillosa. Entonces yo le pregunté, pero si la confusión es tan grande, que, cómo es posible que me digas que se inició la era dorada si estamos en el medio de la locura, ¿no? Y me dijo, cuando has permanecido en una habitación oscura por mucho tiempo y alguien
enciende la luz, lo primero que vas a hacer va a ser tratar de entender, de tratar de ver, porque la luz te va a enceguecer, vas a estar confundido. Bueno, eso es exactamente lo que está ocurriendo, me dijo. Y para mí tenía todo el sentido. O sea, si en ese momento estábamos, En caos. claro, sí, nosotros aquí tenemos una vida muy particular y nunca fuimos afectados por nada de lo que ocurrió, eh, porque vivimos a kilómetros bueno, a 10 kilómetros de la aldea más cercana, y la aldea más cercana tiene 1000 habitantes, o sea que es muy, estamos totalmente aislados de la civilización. Entonces, todo eso prácticamente no nos afectó al principio. Después sí comenzó a afectarnos porque no podíamos ver a nuestro hijo, porque él es maestro de escuela primaria y él tenía que estar, para poder seguir trabajando, tenía que estar vacunado, nosotros también teníamos que estar vacunados, en fin, ahí empezó el caos para nosotros, pero solamente nos afectó de esa manera. Entonces, nosotros hemos estado experimentando los efectos de la era dorada desde el 20 de diciembre del 2021. Esa es, esa es mi contestación con respecto a la era dorada. Eso es lo que yo creo saber. Eh, ¿Cuán, perdón, cuán- no, cuán no me acuerdo del resto. ¿Cuán importante es o ha sido la meditación en tu conexión con estos seres? Porque tengo entendido que no solamente Sai Baba, que fue este gurú que murió en el año 2011, también has tenido contacto con Ganesha, con Metatron, como mencionaste, con Krishna, y esto ha sido todo a través de la meditación. ¿Cuán importante es la Exacto. meditación para el ser humano? Creo que es fundamental. Eh, no me puedo imaginar mi vida sin el trance de meditación al que ingreso todos los días. No, no podría imaginarme mi vida, no la puedo ver de otra forma. Yo creo que es fundamental que nosotros podamos ingresar en esa situación de trance que nos permita desconectarnos del ruido, ¿no? De- sí, del caos. Hace un rato lo nombraste como caos y es así. Entonces, mi única posibilidad es meditar. No, no, no me puedo imaginar la vida de otra forma. Entonces, yo me levanto todos los días muy temprano. He escuchado que tú también te levantas muy temprano. Eh, yo me levanto a las 4 de la mañana, 4:30, depende del día. Y después de beber agua, la primera agua de la mañana y todo eso, yo puedo entrar en trance de meditación. Y si tengo suerte, voy a escuchar, voy a ver cosas que no puedo controlar. Y de eso se trata. La meditación nos permite vivir sin querer controlar cada situación, cada cosa, cada persona. Eso es lo que los seres humanos tenemos tendencia de hacer, de querer controlar todo, ¿no? Bueno, en mi experiencia, cuando uno está meditando no tiene ningún control sobre nada y lo que recibe es puro, diáfano, sin aromas agresivos, sin ego. Entonces, para mí es fundamental que las personas mediten y en mi opinión, desautorizada, pero sigue siendo mi opinión, todas las personas tienen la capacidad de meditar. Aún las personas que dicen que no pueden meditar, eh, tienen forma de hacerlo si se organizan. Y de eso yo entiendo que se tratan las ecuaciones geométricas y
Otros trabajos que yo he hecho en el pasado, que se llamaron parábolas holográficas, que eran animaciones, esos son conductivas a a la meditación. Este, Vida, ¿cómo meditas? ¿Cómo lo ¿Cómo haces? me, Ujú. Am, Ejercicios de bueno, relajación primero. eh, ¿Cómo es ese proceso para ti? yo creo que comienza con la relajación, pero en mi caso, yo no sé cómo meditan otras personas, pero en mi caso se trata de tomar la decisión, de decir, bueno, por ejemplo, voy a comer mi almuerzo. Ok, ¿qué hay que hacer? Me siento, o lo preparo, me lo prepara Cristina o lo que sea, y es tomar la decisión de almorzar, ¿no? En el caso de la meditación, para mí es lo mismo. Es decir, siempre medito en el mismo lugar, en el mismo sillón, más o menos a la misma hora, y no puedo si tengo frío no lo puedo hacer, si tengo calor no lo puedo hacer. Eh, si, por supuesto que nosotros, nuestra alimentación es muy particular, somos vegetarianos orgánicos desde hace décadas y entonces comemos una sola vez al día, entonces sería muy difícil que yo tuviera un problema digamos, de haber comido demasiado y estoy en el medio de la digestión. Sería muy difícil que eso ocurriera. Pero si eso no está ocurriendo, si yo no estoy teniendo un asunto de indigestión, como le puede pasar a cualquier persona, yo puedo meditar prácticamente instantáneamente. Todo lo que necesito es relajar mi cuerpo. Y el cuerpo, según me enseñó Satya Sai Baba, se relaja fácilmente si uno empieza a aflojar los dedos de los pies. Si uno tiene esa posibilidad de mover los dedos de los pies y sentir como la tensión se, se- se empieza a ir y después mueve los tobillos, ¿sí? Muy suavemente y siente como los músculos se van relajando. Para el momento que llegas a las pantorrillas ya estás completamente eh, relajada. Esa es mi experiencia. Si estás relajada, es muy posible que, que te duermas, pero no es cierto que cuando uno duerme no está meditando. Eh, Uno no tiene control sobre lo que está ocurriendo, por supuesto que no tiene control, pero uno todavía está en ese estado de meditación, en ese trance tan profundo. Es más, yo he conocido a yogis muy avanzados que me han dicho que el máximo nivel de relajación y de meditación siempre termina en un sueño profundo y ellos roncan, ¿sí? Porque están en una posición que no es acostados, entonces terminan roncando. Nosotros estuvimos con una santa de la actualidad en la India, Sri Vasanta Sai, y ella de pronto, cuando entraba en ese trance, al rato parecía que estaba durmiendo, o sea, durmiendo así plácidamente. Eh, y yo le pregunté, ¿estuviste durmiendo? Me dijo, no, el cuerpo estuvo durmiendo. Ujú. Yo estuve haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, ahí entramos en un terreno un poco más complejo porque yo tengo que decir, nosotros no somos el cuerpo, habitamos un cuerpo humano, pero en uno de los libros que yo escribí alguna vez, que se llama Tiempos Divinos, eh, yo digo, el ser humano no es un ser humano queriendo ser divino, es un ser divino pretendiendo ser un ser humano. Es al revés.
Nosotros somos el alma pura, inmaculada, que habitamos por un tiempo muy limitado un cuerpo físico para experimentar ciertas cosas, Porque sea se, lo que sea que nos corresponda. vida, ¿por qué se nos olvidó? Porque cuando llegamos aquí a este cuerpo no nos acordamos quiénes en verdad somos. Bueno, no creo que yo poder contestar eso, pero te puedo dar mi opinión. Eh, lo que se me ocurre pensar es que si nosotros conserváramos esas memorias, lo que yo denomino la memoria cósmica, al ingresar al nuevo cuerpo, todo sería muy confuso. En computación, las personas que entienden hablan ¿cómo se diría? Defragmenting. No sé cómo se dice en castellano, pero es limpiar el disco duro, quitarle toda la información, las cookies y todas esas cosas que ingresaron junto con la información, eliminar toda esa basura y quedarnos con la información únicamente. Ese proceso se necesita hacer cada vez que uno ingresa a un cuerpo nuevo. Según yo entiendo, yo tuve millones de encarnaciones. Creo que tú y que todos hemos tenido millones de encarnaciones. Si hubiéramos acumulado toda esa información, estaríamos en un manicomio, porque sería imposible controlar todo eso con el cerebro humano en el estado en que está. El cerebro humano no tiene la capacidad en este momento de funcionar con el 100% de su capacidad. No tiene esa posibilidad. Entonces, como funcionamos con un 10%, un 12% en el mejor de los casos de nuestra capacidad cerebral, la información que tenemos la podemos procesar con ese poquito. Sería como tener un automóvil con una sola rueda, ¿sí? Tiene capacidad para tener cuatro ruedas o seis ruedas o lo que sea, pero tiene una sola. Entonces, hacerlo funcionar, hacerlo rodar sería muy difícil. Entonces, a mí se me ocurre que esa es, o al menos esa es mi respuesta, digamos, ¿no? Mira, que has tenido contacto con Metatron fue el primer ángel que tuviste, ¿no? Pero después Sai Baba se volvió tu maestro, Ganesha también. ¿Cuál es la diferencia de la experiencia que viviste con cada uno de ellos? ¿O era una experiencia bastante similar y simplemente venían estos maestros y te mostraban cosas? ¿O cada uno tenía como su propia identidad, peculiaridad, personalidad? Lo primero que tengo que decir es que no, Metatron no fue el primero. Metatron fue el que trajo, el que me mantuvo en una situación que aún hoy ocurre, muy compleja, ¿sí? Tiene un trabajo para que yo haga y lo estoy haciendo, pero eso me llegó cuando yo ya tenía, digamos, unos 40 años de edad. Pero no, los ángeles han estado en mi vida apareciendo desde que yo tenía 3 o 4 años. Siempre fue así. Eh, o sea que he visto muchos ángeles, eh, pero en algunos casos los he visto, en otros casos me han hablado, eh, me han mostrado, me han llevado a lugares, son todas experiencias diferentes. Y, y yo creo que todos los ángeles eran diferentes. El único recurrente es Metatron, que porque hay un trabajo que yo estoy haciendo que tiene mucho que ver con la geometría sagrada, que yo no puedo entender, pero que puedo utilizar, ¿sí? Este, yo, yo conduzco nuestro automóvil y nuestro camioncito de trabajo aquí en la granja, pero no podría eh, repararlo, yo no sé nada de mecánica de automóviles. Todavía puedo usar el automóvil y ir de un lugar a otro con él, pero lo mismo se me ocurre que
es lo que pasa cuando Metatron me da algo para hacer. Lo puedo hacer, pero únicamente lo puedo hacer utilizando lo que él y Satya Sai Baba denominan como la memoria cósmica, que ese banco de datos infinito al que todos tenemos acceso. De lo único que se trata es de, de iniciar el trámite, para decirlo en términos domésticos. Uno necesita entrar a un lugar donde hay que llenar un formulario y pedir un permiso, o sea, mostrar una intención, establecer una intención muy clara. Si nosotros establecemos esa intención, todos tenemos acceso a la memoria cósmica. Eh, y la memoria cósmica no contiene mentiras, no contiene miedo, no contiene todo lo que se ve en el mundo, especialmente en este momento. Es pura información pristina sin ningún tipo de contaminación. Eh, por eso es tan importante que tengamos una forma de meditación, aunque sea muy primitiva, muy básica, pero algo que nos permita, aunque sea por un momento, quedarnos en silencio, aunque sea por un momento, dejar ir los miedos. Es como que cuando ingresamos a la cámara del rey, dejamos los zapatitos afuera y la boina afuera y los miedos afuera. Todo eso queda ahí y nosotros ingresamos en ese estado de pureza con el que nacimos, ¿sí? Esos bebés, ¿no? Nosotros tuvimos dos hijos, yo los vi nacer a los dos y ver eso es ver, en mi caso me pareció que era la pureza más absoluta. Bueno, así podemos ingresar, así tenemos que ingresar a esa cámara, a ese recinto que yo denomino la Cámara del Rey para que quede un poquito más claro, me gustaría pensar que queda más claro al denominarlo de esa manera. Este, entonces, los, los ángeles, volviendo al tema de los ángeles han aparecido en mi vida desde siempre. Eh, a los 15 años, por ejemplo, el 20 de diciembre de 1972 fue un día muy especial para mí porque yo conocí a Cristina en la ciudad de Buenos Aires, a alguien que yo había estado buscando por mucho tiempo. O sea, yo no sabía que se llamaba Cristina, no sabía quién era, yo sabía que estaba buscando a alguien. Y cuando la vi en la casa de Mirta, en la casa de una amiga en común, eh, yo vi un ángel, o sea, vi ese ángel con toda claridad. Y, y esa fue otra situación en la que vi un ángel no tengo dudas de lo que vi, quiero decir, eh, porque yo creo que todos somos ángeles. Todos somos ángeles que se golpearon la cabeza y perdieron la memoria, para decirlo de alguna forma, ¿no? Este, todos somos esos seres inmaculados que estamos, hay una puesta en escena y estamos actuando lo que nuestro libreto nos dice que tenemos que decir y lo que tenemos que hacer. No tenemos control absoluto. Yo no creo en el libre albedrío. Mm, No, yo creo que somos puppets, ¿cómo se dice puppets? Netas, Títeres, ¿sí? Y que la mano cósmica de nuestra Madre Celestial es la que tira de los hilos para hacernos aprender funcionar, para recordar. a recordar. Eh, mm, en mi experiencia no hay nada para aprender como tal, sino que es recordarlo, ¿no? Mira, yo llevo muchos años siendo presentadora de noticias, ¿no? Aquí en el sur de la Florida, en Miami. Y en mi posición es terrible porque realmente, o sea, uno ve la tragedia humana cada día. Es muy fuerte y hay tantas personas
que no saben esta información que estás diciendo y sienten que esto es lo único que hay. Em, Tal vez alguien está aquí viendo esta entrevista hoy que piensa así, que tal vez no ha tenido contacto con nada de esto, de la parte espiritual, o más allá de la religión, ¿no? Sino la parte espiritual. ¿Qué mensaje le pudiese dar a una persona que piensa que su vida pues es lo que es y no hay más nada más allá? El único mensaje que puedo darle a alguien con total confianza es: no hay nada que temer, no hay absolutamente nada que temer. Satya Sai Baba me dijo: el sufrimiento es la resistencia que los seres humanos eh, le quieren poner a lo inevitable. Lo inevitable, por su naturaleza misma, no se puede evitar. Entonces, cuando tratamos de evitar algo, cuando tratamos de presenciar o de hacer o de aceptar algo, nos, nos resistimos y empezamos a forcejear. Y el sufrimiento surge de esa fricción que uno causa al resistirse, al no querer mirar, al no querer ver que en realidad no hay nada que temer, que lo que ayer pensábamos que iba a ser una gran tragedia, hoy nos damos cuenta de que no fue una gran tragedia, fue algo que yo no quería aprender, ¿no? O sea, eso nos ocurre a todos. Eh, Nosotros tuvimos dos hijos, Nicolás y Mercedes. Mercedes fue el ser que nos trajo a donde estamos, pero fue a través del dolor, del miedo, del sufrimiento, porque ella recibió unas vacunas cuando tenía 3 meses de edad y se enfermó gravemente y, bueno, finalmente eso la mató a 15 días después de su cuarto cumpleaños. Eh, por mucho tiempo, por lo menos por 2 años de esos 4 añitos, nosotros vivimos completamente aterrorizados, completamente aterrorizados. Este, Confundidos, nosotros vivimos aquí en Australia hace casi 40 años y no tenemos amigos, elegimos no tener amigos, no tenemos parientes, aunque mi madre y mis hermanos vivían aquí mucho antes que yo llegara, pero bueno, no teníamos, yo apenas conocía a mi madre, entonces no teníamos a quién pedirle ayuda y vivimos aterrorizados porque nuestra niña dejaba de respirar y teníamos que salir en una ambulancia para el hospital, a veces 2 o 3 veces por semana y, en fin, vivimos el, el terror desde adentro, hasta que un día nos dimos cuenta de que no había nada que temer. Y eso nos lo dijo Mercedes, eso nos lo dijo Satya Sai Baba, y eso nos dijeron los ángeles. No hay nada que temer, no hay absolutamente nada. Si miras al miedo, al que sea que tengas, a los ojos, te darás cuenta que en realidad no hay un monstruo despiadado que está tratando de comerte, es un ser celestial, amoroso y diáfano que está tratando de decirte: no hay nada que temer, simplemente observa esto. Necesitas recuperar tu memoria. Ese sería el mensaje que yo le podría dar a las personas. Entonces, en este punto, seguramente si alguien escucha esto, va a decir: sí, bueno, sí, pero es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Entonces yo les digo: no, es más fácil hacerlo que decirlo. Nosotros, perdón, nosotros necesitamos parar y bajarnos del carro del caos. Lo que yo estoy hablando, yo no lo leí en un libro.
siempre digo eso, esta es nuestra experiencia de vida. Yo estoy relatando algo muy íntimo que nos ocurrió y nos ocurre todos los días. Eh, entonces, yo le digo a las personas, por favor no tengan miedo porque no hay nada que temer. ¿A qué le temes? ¿Sí? ¿A qué le temes? Eh, sí, esa sería mi forma de acercarme a la persona que tiene miedo. Muchas personas dicen, bueno, le tengo miedo a la muerte de un ser querido, le tengo miedo a la pobreza, a terminar en la calle, le tengo miedo a una enfermedad, vela físicamente, ¿no? Claro, eh, en mi experiencia, el miedo es la antesala a la experiencia dolorosa. Quiere decir, cuando yo vi lo que le ocurrió a mis padres, cuando murió mi hermano, o sea, después de mucho tiempo, vi el desequilibrio mental de mi madre, que quedó prácticamente así, enajenada, la tristeza de mi papá. eh, entonces, yo viendo eso, siempre temí que me ocurriera. Que yo tenía miedo de perder un hijo, para decirlo como lo dicen las personas. Pasó, Eh, increíble, tenía que pasar para que yo pudiera experimentar lo que ellos experimentaron y entender que no hay nada que temer. Lo que pasa es que nuestra experiencia fue totalmente distinta. Nosotros presenciamos la muerte de Mercedes. Ocurrió una vez más, el 20 de diciembre. El 20 de diciembre es una fecha que se repite en nuestra vida. 26 años después, exactamente 26 años después de que nosotros nos encontráramos, falleció Mercedes a las 4 de la mañana. Pero Nicolás, Cristina y yo la teníamos en brazos, estábamos ahí con ella, pero no hubo dolor, no hubo miedo, fue algo tan sublime, porque eso es lo que la muerte es algo sublime, es como decir, me recibí de médico o de abogado, finalmente, después de todo este sacrificio, tantos años de estudio, me dan mi diploma. Bueno, la muerte es el diploma de que has completado ese estudio, esa recuperación de la memoria cósmica. En mi más que limitada experiencia, eso es lo que ocurre. Yo morí dos veces, ¿sí? Tuve esa experiencia dos veces. Una más o menos a los 10 años y otra después de los 40. Y te puedo decir, sin temor a equivocarme, que cuando la gente habla del infierno, está hablando de este lugar. Este es el infierno. Aquí es donde uno viene eh, a sentir el dolor, a sentir el miedo, a sentir los golpes. Fuera de esta dimensión, en las dimensiones superiores, eso no podría ser. Uno no tiene un cuerpo físico al que le puedan dar con un palo, ¿sí? No tiene un cuerpo físico al que uno pueda matar con un rifle. Eh, Nada de eso existe en esas dimensiones superiores. Entonces, esta es la escuelita donde uno viene a aprender las lecciones difíciles hasta que se da cuenta que no las está aprendiendo, las está recordando. Entonces comienza el proceso de la recuperación de la memoria cósmica. geométricas, está disponible en Amazon, es uno de los libros que los otros también están en Amazon Vida. Sí, todo lo que nosotros, o sea, todos, tres o cuatro libros que hemos publicado están en Amazon. Este, sí, en este momento se pueden comprar en cualquier parte del mundo. Sí, así es. Gracias por nombrarlo, por hacérselo saber. Con ecuaciones geométricas y la verdad que estoy muy fascinada. Gracias, vida, y gracias a todos ustedes por haber estado aquí conversando con Eileen Cardet. Nos vemos pronto. Gracias, Eileen. Que estés muy bien.